Antes de comenzar a hablar de las 5 S, que son 5 palabras japonesas, pues tendríamos que llegar y poner un contexto de lo que significa la cultura y las diferencias culturales que hay entre Oriente y Occidente. Para eso nosotros podríamos llegar y tomar el esquema de lo que significa la cultura industrial en una empresa o en una organización. En esa cultura industrial nosotros podríamos hacer como el símil de lo que sería como una pirámide o un triángulo, en el cual nosotros encontramos que en la parte superior aparecen los artefactos de la cultura. Los artefactos, para entender qué significa eso, es como llegar y hablar de un arqueólogo que hace una excavación y en esa excavación empieza a encontrar como vestigios de una civilización que a lo mejor ya no existe, que existió en el pasado. Las personas ya no están, pero sin embargo esos elementos que él encuentra hacen parte de la cultura de las personas que habitaron ese sitio. Y entonces ahí es como esos elementos que son los visibles y los tangibles y los palpables, es lo que nosotros llamaríamos los artefactos de la cultura. En esa medida, digamos, esos artefactos permiten determinar a un arqueólogo o a un antropólogo, por ejemplo, si esa sociedad que existía era violenta, era cazadora, eran agricultores, si creían en algún dios o en muchos dioses, cómo estaban organizados familiarmente, si era una sociedad matriarcal o patriarcal, políticamente, o sea, un montón de elementos que dan cuenta de cómo era la cultura de esas personas que vivían ahí, pero que es a partir precisamente de los artefactos o de las cosas tangibles que ese arqueólogo empieza a descubrir. Entonces, en esa medida nosotros podríamos llegar y decir que esos son los artefactos culturales. Cuando uno entra a una empresa o una organización, uno empieza a mirar cosas, señales, cómo está señalizada la empresa, el tipo de señales, la información que se maneja, las carteleras, lo que se publica, la forma como están vestidas las personas, todo eso, digamos, que da cuenta de cómo son los artefactos culturales de esa empresa o esa organización. Pero al mismo tiempo esos artefactos están soportados en un sistema de creencias, o sea, las personas se comportan de una manera porque su sistema de creencias determina que así debe de ser, es porque ellos creen que así deben de comportarse, ¿cierto? Entonces el comportamiento está muy basado en las creencias, y esas creencias a su vez están basadas en lo que serían los valores, ¿cierto? ¿Qué es un valor? Un valor es algo que es valorado. Socialmente nosotros podríamos llegar y decir que un valor es algo que socialmente es valorado o que es bien visto. En esa misma medida, por ejemplo, en una cultura específica, de pronto contribuir con la limpieza puede ser bien visto, pero en otra cultura a lo mejor el contribuir con la limpieza a lo mejor no es bien visto porque se considera como una actividad degradante, por ejemplo. Entonces es penoso ver que uno está limpiando o está haciendo algo por limpiar. Entonces en esa medida, digamos que las acciones que se desencadenan, que son los artefactos culturales, están soportados en las creencias, pero esas creencias al mismo tiempo en los valores, en lo que es valorado, en lo que es cultural y socialmente valorado. En esa medida entonces nosotros podríamos llegar y decir, como si hacemos un contraste entre lo que es Japón y Occidente, pues es obvio que las diferencias culturales son muchas, ¿cierto? Los japoneses tienen una cultura muy distinta a la nuestra, pero en esa cultura, a partir de lo que son los valores, entonces nosotros podríamos llegar y distinguir, digamos, como al menos alguna diferencia entre unos valores y lo que podría llamar unos antivalores de nuestra cultura, que de alguna manera van determinando como una diferencia o digamos un abismo cultural muy grande frente a lo que va a ser en el futuro la aplicación de las 5 S. En esa medida nosotros podríamos llegar y decir que, por ejemplo, el primer valor que aparece en Japón es el de la racionalidad, ¿cierto? Y el de la racionalidad lo podríamos entender con que ellos
son muy conscientes de lo que sería, digamos, el tener unos recursos o el vivir en un país en el cual los recursos son limitados. En Japón, pues más del 80% de su territorio, aunque es una isla, más del 80% de su territorio es desértico, es volcánico, no es cultivable, no sirve para la agricultura, para la ganadería y tampoco tiene muchos recursos naturales como minería o petróleo. Entonces prácticamente en Japón los recursos naturales son muy limitados y entonces en esa medida es una cultura y es una civilización que ha crecido con esa limitación que le ha permitido valorar mucho lo que sería el uso racional y el uso cuidadoso de los pocos recursos que posee. Entonces esa es la característica de la racionalidad. Mientras que en Occidente, pues digamos, si nosotros miramos nuestro país, pues es al contrario. Nosotros siempre hemos crecido en un ambiente de abundancia. Nosotros perfectamente podemos salir aquí a la calle y en la avenida encontrar un palo de mangos y que hay mangos y que de pronto le caen mangos a uno en la cabeza si se descuida. Pues en una cultura como Japón eso no es pensable, o sea, allá para uno conseguir un mango pues tiene que cultivar la planta, tiene que cuidarla, tiene que hacer un proceso muy riguroso y muy juicioso por mucho tiempo para obtener ese mango. Aquí pues digamos que sale sin mucho esfuerzo. Entonces en esa medida pues nosotros digamos culturalmente siempre hemos estado en un ambiente de abundancia. Si miramos los símbolos patrios nuestros pues nos hablan de la bandera y la bandera a la mitad es amarilla pues porque por las riquezas, por el oro, por todo lo que tenemos. Y si miramos el escudo nacional pues entonces aparece una imagen en donde se están regando por el piso y chorreando los tesoros y todas las cosas así regadas de la abundancia que nosotros tenemos. Entonces ese sentido de abundancia hace de que nosotros no seamos racionales por naturaleza, sino que nosotros somos más como de esa imagen de que es mejor que sobre, que no que falte, y convivimos con ese ambiente de abundancia. Otro antivalor sería el orden. Ellos, los japoneses, por ejemplo, hablan mucho del orden, del lugar de donde deben de estar las cosas, que cada cosa debe tener un lugar específico donde debe estar. Si uno se pusiera a mirar inclusive hasta ese tema de Feng Shui y todas esas técnicas japonesas, ellos hasta definen precisamente en qué lugar, por ejemplo, en una habitación, en una casa, cómo debe ser la distribución, cómo deben de estar ubicadas las cosas, y eso responde de acuerdo a muchas cosas que ellos han definido. Lo mismo en una planta industrial, en una instalación industrial, en una fábrica, ellos definen en dónde debe estar cada cosa. Mientras que para nosotros, pues digamos que existe como el desorden, y el desorden es de que es como los ambientes caóticos, de que yo pongo las cosas aquí pues porque me parece, o porque ahí quedaron, o porque yo tampoco le pienso mucho como al tema de la ubicación de las cosas. Y por último, el otro valor que nosotros podríamos llegar y determinar, lo que ya lo había mencionado antes, al menos de forma digamos muy somera, era el tema de la limpieza. Para los japoneses la limpieza es un valor, y al ser un valor la limpieza significa que cualquier contribución por tener un ambiente y un lugar limpio es bien visto y es bien valorado. Mientras que para nosotros, más que la limpieza, es como el mugre, ¿cierto? Nosotros apreciamos más el mugre. Yo recuerdo una vez cuando iba a trabajar en el área de mantenimiento, en donde el gerente de la empresa me decía eso: usted es de los que se ensucia o de los que no se ensucia, ¿cierto? Y el ensuciarse para él hacía referencia como a comprometerse, a meterse al barro, al estar en contacto con el sistema de producción, con las máquinas, ¿cierto? Mientras que el estar limpio no era bien visto, ¿cierto? Era como de una persona ajena, alejada, que no le interesa mucho estar en contacto con las máquinas, y no más bien como de oficina y escritorio y qué sé yo. Entonces para nosotros el mugre es más el valor, ¿cierto? Si nosotros vemos un mecánico
mugriento, entonces nosotros decimos, esta persona ha trabajado mucho, mientras que si lo vemos con el overol y con el uniforme limpio, nosotros diríamos, no, este no ha hecho nada. Entonces, a la hora de la verdad, ahí es donde nosotros podríamos encontrar, digamos, la gran diferencia entre los valores y los antivalores. Solamente quise mencionar de forma introductoria estos tres valores, lo que es la racionalidad, el orden y la limpieza, simplemente como para tener un contexto de la diferencia cultural que puede existir esos valores en Japón con el equivalente de lo que yo llamo antivalores en Occidente, en donde es la abundancia, el desorden y el mugre.